A veces porque checo muchas páginas, muchos medios, se me olvida consultar esta que tanto les recomiendo. Tenía ya bastante que no entraba a Contralínea porque hay un montón de artículos que ni siquiera había visto, entonces a lo mejor unos 15 días. Y hay unos muy buenos, realmente buenos. Por ejemplo ¿no? López Obrador ante el narcotráfico, es de Sósimo Camacho. Vea nada más, la conclusión a la que llega me parece muy interesante porque sí, definitivo, ¿no? Se tiene que sacar el problema del narcotráfico de un tema de seguridad para trasladarlo a un tema de salud pública. O sea, en realidad el principal problema de todo esto es el consumo de drogas, ¿no? Entonces es un tema de salud pública. Y allí es donde podría entrar la Secretaría de Salud para regular las drogas que se pusieran a disposición, primero para uso medicinal, por ejemplo el caso de la marihuana, el caso de los opiáceos, y también, por ejemplo, después para el uso recreativo. Y sería la Secretaría de Salud la que tendría que regular, como hace con el tabaco, como hace con el alcohol, porque al final son drogas. A eso me refiero. En fin, ahora, no estoy queriendo decir que yo esté de acuerdo con que se legalicen todas las drogas. Hay drogas que definitivamente no pueden legalizarse porque son sumamente adictivas y sumamente letales. La marihuana no lo es. Bueno, el caso es que, regresando al artículo, López Obrador ante el narcotráfico. Fíjense cómo narra cómo los gobiernos, y esto es muy interesante, muy interesante. Hay otra conclusión que yo saqué al final de leerlo, ahora se las comento al final. El primer cártel moderno del narcotráfico mexicano estuvo organizado por el propio Estado. Los archivos de las policías políticas, hoy bajo resguardo del Archivo General de la Nación, dan cuenta de cómo los líderes históricos del trasiego de drogas, Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, Rafael Caro Quintero, R1, y Ernesto Fonseca Carrillo, Doneto, contaban con charolas que los acreditaban como integrantes de la Dirección Federal de Seguridad. Varias investigaciones periodísticas e históricas dan cuenta de cómo el cártel de Guadalajara, aquel que diera origen al de Sinaloa y prácticamente a todas las expresiones delincuenciales de este tipo asentadas en el occidente de la República, actuaba en complicidad apenas disimulada con los agentes civiles y militares que tendrían que combatirlos. Similar origen tuvo el cártel del Golfo, que a su vez daría lugar a otras expresiones del narcotráfico al este del país. Les recomiendo muchísimo el libro de la Guerra de los Zetas, muchísimo, lo acabo de terminar de leer, de Diego Enrique Osorno, porque habla precisamente del origen, el verdadero origen del cártel del Golfo. Hay cosas que ni siquiera nos podríamos imaginar. Por ejemplo, el nombre de uno de los narcos que fundó, de los primeros del cártel de Sinaloa, Juan Nepomuceno, que incluso hasta una calle tiene, o calles, y tiene varias obras en su honor en el estado de Tamaulipas, y fue uno de los fundadores del cártel del Golfo. Continúo. Una de las primeras investigaciones que, apoyada en documentos oficiales, demostró claramente esta asociación fue la del periodista Jorge Luis Sierra Guzmán, titulada El enemigo interno, contrainsurgencia y Fuerzas Armadas en México, editada en 2003 por el Centro de Estudios Estratégicos de América del Norte, la Universidad Iberoamericana y la editorial Plaza y Valdés. El texto documenta incluso la utilización de pistoleros del narcotráfico para hacer labores de contrainsurgencia contra la guerrilla que operaba en los estados del Pacífico, principalmente, obvio, en Guerrero, ¿no? Por definición, y esto es muy interesante, pónganle atención aquí. Por definición, la delincuencia organizada solo puede existir cuando cuenta con la protección, la complicidad y o la participación directa de autoridades. Es decir, cuando algún actor en posición de poder legal utiliza sus recursos para facilitar las actividades
ilegales e ilícitas. México no podría haberse convertido en la capital mundial del narcotráfico si las organizaciones criminales asentadas en el territorio nacional no contaran con la protección y la complicidad de autoridades. ¿De qué tipo de autoridades? De todas. De los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y de los tres niveles, federal, estatal y municipal. La capacidad de maniobra alcanzada por los narcotraficantes solo puede explicarse a partir de una amplia red de complicidades que trascienden los niveles municipales e incluso estatales. Los volúmenes de droga trasegada solo pudieron alcanzarse con la anuencia de autoridades federales. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que acabará con la corrupción. Es la principal promesa. Yo aquí le agrego algo. Ergo, ya no va a haber cárteles. ¿O no? Porque él dijo cero corrupción. Pues entonces ya no va a haber cárteles. A partir de que todos los funcionarios públicos de todos los niveles y de todos los poderes entiendan que se acabó la corrupción, ya no va a haber cárteles. ¿Cuánto puede tardar esto? Bueno, pues esperaríamos que, como dijo Durazo, en 3 años el país empiece a sentir la paz. Él dijo eso. Bueno, en 3 años deben dejar de existir los cárteles, supongo, ¿no? Yo así lo veo. Y es también el eje sobre el que descansa todo lo demás. Dice que sin corrupción y con un gobierno austero habrá dinero para los programas sociales, productivos y de infraestructura que emprenderá. También ha mencionado que no se trata de ir por el policía corrupto o el síndico o presidente municipal deshonesto. Como le gusta decir, limpiará el país de corrupción como se barren las escaleras, de arriba abajo. Si es cierto que de ahora en adelante no tolerará de funcionarios de cualquier nivel una conducta corrupta, por pura lógica, esperaríamos ver entonces una verdadera lucha contra el crimen organizado y no la simulación de los últimos sexenios. Ahora sí, esperaríamos que se les pegue a los cárteles en sus finanzas y que se les dificulte trasegar droga con rumbo a Estados Unidos. También significa que policías ya no estén bajo órdenes de estas organizaciones ni les den aviso, es decir, los golpes no serían tanto a las pandillas, células y sicarios, que son los últimos eslabones de los cárteles, sino a la estructura completa. Y no se trata de un combate, en principio, armado. Entonces, pues no hay sentido de que estén los guachos en las calles, porque si tocas el dinero, si tocas las finanzas, pues no necesitas un ejército armado. No se necesita. De ser así, los cárteles del narcotráfico estarían ante el mayor desafío de toda su historia. Si se les acaba la protección, se les dificulta el negocio, un negocio de miles de millones de dólares anuales por el que están dispuestos a todo. Además, López Obrador ha dicho que no pactará con ellos, que no habrá negociación alguna y la aplicación de la ley será irrestricta. Hoy, 9 grandes cárteles controlan el trasiego de drogas, pero los que realmente mueven el negocio son 3, el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación y el cártel del Golfo. Los 2 primeros libran una guerra por las mismas plazas, las mismas rutas y los mismos aliados dentro y fuera de las fronteras mexicanas. Probablemente en el mediano plazo, cuando terminen su guerra, esas 2 organizaciones volverán a ser una sola, como ha ocurrido, ¿no? Lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora con el cártel del Golfo, que se peleó con los Zetas se dividieron, se pelearon entre ellos, y ahora los Zetas, los originales, están aliados nuevamente con el cártel del Golfo. Entonces, hay 2 facciones en este momento de Zetas, los Zetas de la vieja escuela y el cártel del noreste. Bueno, pues el cártel del noreste, que sería la rama original del cártel de los Zetas, nuevamente se alió con el cártel del Golfo para acabar con los de la vieja escuela. Entonces es muy lógico lo que dice Sósimo Camacho.
pregunta, ¿esos tres gigantes del crimen organizado renunciarán a sus negocios? ¿Buscarán al presidente para intentar negociar? ¿Presionarán con la información que tengan sobre funcionarios civiles y militares que se mantengan en las estructuras del poder? Son inciertos los pasos que darán. Lo que debe tenerse presente es que están fuertemente armados. En otra entrega hablamos de que solo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se armaron con 4 millones de fusiles de asalto, fusiles de francotirador, lanzagranadas, ametralladoras y otras armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La polémica Guardia Nacional, a la que nos referiremos en otra entrega, está pensada para contener la respuesta del narcotráfico ante una persecución real. Lo que no debe perder de vista López Obrador es que tanto en la Agenda Nacional de Riesgos como en el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, haciendo de lado las carencias y los equívocos de ambos documentos, se señala al poder del narcotráfico como una de las principales amenazas al Estado mexicano. Probablemente ya ha calculado el riesgo y sabe que, aún viajando sin protección y en vuelos comerciales, está a salvo. De cualquier forma, el enfoque que habrá de dar seguirá siendo eminentemente policíaco y militar, si no va acompañado de la regularización de drogas más allá de la marihuana, de golpear a las estructuras financieras de las organizaciones criminales, de la generación de oportunidades de estudio y trabajo, y sí, del combate a la corrupción. En suma, su cuarta transformación debería sacar el problema de las drogas del ámbito de seguridad nacional e interior para colocarlo en el de la salud pública y el desarrollo social. De no hacerlo, estaremos solamente ante una nueva simulación. Hay una de las cosas que yo les he mencionado desde hace mucho tiempo, debido a la crisis tan grave de violencia que se vive en nuestro país. Yo les he dicho muchas veces que el peje la puede cagar en todo, pero si logra parar la violencia, yo voy a ser el primero en reconocerlo, porque es lo que más necesita el país. Muy por ahí, encima de trenes mayas, de aeropuertos y de refinerías y de dimes y diretes, muy por encima de todo. Si se logra detener la violencia, pero verdaderamente, si no hay un pacto entre el gobierno y los narcos para que le bajen a su desmadre, y es real, si disminuyen los asesinatos año con año, y de verdad entrega un país en 2024 en paz, voy a ser el primero en reconocerlo. Y voy a decir, fue el mejor presidente que hemos tenido en los últimos años. De verdad. Pero, sinceramente, como van las cosas, no lo creo. No lo creo. Ustedes dirán, los pejes, dirán, espérate, lleva 15 días gobernando. No, esperen, aguanten. Ya tienen 6 meses con el control de las cámaras. Es muy importante esto porque hasta este momento, pues no hemos visto algo así como que vaya en un sentido claro de, por ejemplo, empezar a formar nuevas policías, no guardias nacionales. El problema más fuerte que hay en nuestro país está en los municipios. O sea, el eslabón más débil de la cadena de la seguridad pública en el país está en las policías municipales. Bueno, pues esas son las que hay que transformar. Que si un cuerpo de policía está completamente infiltrado, vámonos a la fregada todos, vamos a formar nuevos policías. Así tendría que empezar, porque si no, el estado militar que está en este momento ya percibiéndose, híjole, da más miedo que el que estaba.
porque son más militares en las calles. Y no traten de fingir demencia, porque donde han llegado los militares hay más violencia. No lo digo yo, los datos lo demuestran. Entonces, a mí me preocuparía principalmente eso, el tema de las policías, porque sí, muy chulo su Guardia Nacional, y luego en el presupuesto de este año no hay dinero para la formación de nuevas policías, no hay. Está para la Guardia Nacional. Y entonces, a ver, por ejemplo, acá donde vivo, existe una Policía Nacional que sería algo así como la Policía Federal. Existen las policías municipales, que serían como las policías municipales de nuestro país. La Policía Estatal, la Policía de las Comunidades, que sería como la Policía Estatal de nuestro país. Y existe la Guardia Civil, que en un principio tiene origen militar, pero la Guardia Civil está destinada para casos muy específicos. Y los que se encargan de la seguridad pública son los policías municipales o los policías de las comunidades autónomas, y así. La Policía Nacional para otras cosas. Entonces, para casos muy puntuales se utiliza la Guardia Nacional, la Guardia Civil, que sería el equivalente a la Guardia Nacional de lo que quieren hacer en México, ¿no? Acá no se dijo vamos a tener una Guardia Civil y vamos a desaparecer a las otras policías, no las vamos a atender, no. Están las policías y está la Guardia Civil. Y eso parece ser que en México no va a ocurrir. Yo no veo que digan, ya vamos a empezar a formar a la policía del Estado de México. Ya, lanzamos la convocatoria y vamos a contratar 5,000 policías. Y todos los que estaban, pues vamos a hacer exámenes rigurosos de confianza, una investigación seria, y si no hay atisbo de corrupción o de que estén coludidos con algo, pueden seguir conservando su trabajo. ¡Qué bueno! Pero si hay, vámonos a la calle, sea quien sea. No, es que me lleva mucho a la reflexión todo este artículo, porque son cosas muy interesantes, ¿no? Y el principal problema de nuestro país es precisamente la puta violencia. Esto. Entonces aquí es donde tiene que estar enfocado el mayor esfuerzo de López Obrador. Todo lo demás, créanme, que aunque, siempre lo he dicho, compas, aunque la gente viva debajo de un puente y trague frijoles, pero que tenga, cuando menos, la garantía de que va a regresar a su casa toda la familia después de hacer sus actividades. Y no vivir con el nudo en la garganta y, como decían en mi pueblo, el Jesús en la boca, porque ya se tardó el sobrino, la hija, el primo, el papá, la mamá, no llega, media hora, una hora, y estar imaginándose miles de cosas, miles de los horrores que pasan en nuestro país. Pero bueno, ya lo comentaremos después. Yo ahí les dejo, entren a Contralínea, no la abandonen, yo la abandoné, pero ya me encontré muchos artículos buenos y los vamos a estar comentando. Saludos a todos, adiós, adiós.